Es para mí un gusto saludar y darle la bienvenida en este espacio a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Bienvenida, María Elena, ¿cómo estás? Magda, me da mucho gusto que me hayas invitado. Un gran abrazo a ti y a tu auditorio y pues feliz año que todavía se puede, que es enero. Sí, todavía no se nos acaba este 2022, este inicio de mes, pero tenemos un tema. A ver, hoy en la conferencia matutina se presentó de nueva cuenta este informe de seguridad por parte de Rosa Isela Rodríguez y bueno, se vuelve a presumir una reducción en las cifras de homicidio doloso y algunos otros delitos, no así en delitos que tienen que ver con el foro común, delitos que le pegan directamente al ciudadano. ¿Qué me dices de esto, María Elena? Porque pues la pregunta que en muchas ocasiones te hemos hecho y que hoy vale la cuenta sacar a colación, ¿está funcionando esta estrategia de abrazos no balazos o qué es lo que nos está dejando? Mira, hoy a 3 años, un poco más de 3 años de gobierno del presidente López Obrador, definitivamente pues ya lo podemos evaluar con datos concretos, sus resultados, y pues no ha dado resultados en materia de seguridad. Lamentablemente no los ha dado. El hecho de que digan que han bajado los delitos, bueno, pues sí bajaron en momentos de pandemia donde la gente no está saliendo a la calle. Sin embargo, no hay una estrategia de seguridad que nos pueda llevar a pensar que en un futuro vamos a estar mejor, sino por el contrario, nosotros en la evaluación que hacemos, por ejemplo, de atrocidades, que es una evaluación que hacemos cada mes, con todas las atrocidades que salen en medios de comunicación, con lo cual no te puedo decir que sean las únicas, pero las que sí han salido en medios de comunicación, por lo menos hemos reportado 8,600 atrocidades. Y de estas, solo el pasado año 5,333. Y de estos casos, 1,152 casos donde se torturó a las personas antes de matarlas. ¿No? Y yo me pregunto, bueno, ¿cuántas atrocidades son necesarias para que el gobierno realmente expanda una estrategia de seguridad? Y sin embargo, pues esta pregunta nos las hacemos mes a mes y sin embargo no vemos cambios de parte del gobierno, ni siquiera vemos una estrategia de seguridad que tenga un plan, que tenga metas, sino que más bien vemos ocurrencias y la militarización, que ya no es un riesgo, sino ya la estamos viviendo, y el militarismo. El presidente cree que los militares son los únicos que pueden resolver el problema y pues como lo estamos viviendo los ciudadanos, no nos están resolviendo el problema. Déjame preguntarte algo que me parece sumamente fuerte. ¿Ves un pacto con el crimen organizado, María Elena? Y te escuchaba recientemente en una entrevista en donde comentabas que al menos 16 estados, en esos 16 estados se presumen vínculos de la delincuencia organizada con gobernadores, lo cual me parece sumamente delicado, pero además preocupante que fuera así. Mira, desgraciadamente lo que vemos es que sí es así. Yo no te podría afirmar que sea un pacto explícito, sin embargo, lo que sí vimos, por ejemplo, en las últimas elecciones, digamos, ¿qué te digo? Te voy a poner el ejemplo de Sinaloa, es que hay todos los testimonios que te dicen que el crimen organizado fue el que determinó quién ganara la elección. Porque lo que hicieron en el crimen organizado fue ir por los militantes de otros partidos, secuestrarlos, encerrarlos el día de la elección para que no pudieran operar, y los que operaron fue el crimen organizado y los aliados de Morena. Y como en este caso, te podría mencionar muchos otros casos donde está claro cuáles son los carteles que están influyendo en cada uno de los estados. Y ahora, pues con el cambio de gobierno, pues qué carteles vemos que van a estar ahí. Y sin duda, lo que estamos viendo es que los criminales ya no quieren solamente tomar a las policías, ¿no? Que con eso iniciaron en un principio. Sin embargo, ahora lo que quieren tomar es el dinero de los ciudadanos que pagamos con nuestros impuestos y que ellos se lo quieren quedar y se lo quedan de diversas formas, ya sea entrando a las licitaciones, entre comillas, y quedándose con el dinero de la obra pública, o tomándolo directamente de los distintos gobiernos, sobre todo de gobiernos municipales. Entonces, pues un pacto explícito no lo vemos, pero sí implícito. Y desde el gobierno federal, bueno, pues hemos visto muchas muestras de abrazos con los criminales, como por ejemplo el día que el presidente fue a visitar a la mamá del Chapo, o por ejemplo en los mensajes que mandó después de las elecciones, donde dijo que los delincuentes se habían portado muy bien,
¿no? Entonces sí me parece que es un momento sumamente delicado para México, donde no tenemos policías fuertes, hay estados y municipios muy débiles y el crimen organizado está tomando esos espacios. ¿Y a quién le afecta? Pues precisamente a la gente que tú decías, a los ciudadanos comunes, es a los que más nos afecta esta falta del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales. En alguna ocasión conversando con ciertas personas me decían que cuando existe un vacío de poder de inmediato llega alguien a ocuparlo, ¿no? En este sentido, y déjame adelantarme un poco en el tiempo, porque vamos a tener elecciones. Este año de nueva cuenta va a haber elecciones en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo y Tamaulipas. Entonces, en ese sentido, podríamos volver a esperar una jornada violenta, podríamos volver a esperar que el crimen organizado sea el que tenga la mano metida dentro de las elecciones. Así es, y esto no necesariamente se traduce en balazos, en lo que se traduce es que ellos están tomando el control del Estado y el poder de decisión en los estados y en los municipios. Y esto es gravísimo, porque si bien muchas veces decimos, no, bueno, es que fue una jornada en paz porque no se mató a mucha gente, ¿no? Lo que estamos viendo es algo que es igual de malo, el que ellos estén tomando el control. ¿Y qué va a pasar cuando la gente no esté de acuerdo con que en lugar de luminarias ellos se queden con el dinero y que no arreglen las calles y que no tengan seguridad? O sea, ¿qué va a pasar en ese momento? Bueno, pues va a pasar lo que ya está pasando, que el crimen organizado y desorganizado está tomando todos estos espacios que, como bien dices, pues cuando un espacio se queda vacío, alguien lo toma, pero además están extorsionando a la población. Creo que es uno de los crímenes que más ha subido y que menos ha atendido los gobiernos. Porque cuando te extorsionan, la gran mayoría de las veces no vas y lo denuncias. Muchas veces te quedas callado, no sabes a dónde denunciar y luego, aunque lo denuncies, la gran mayoría de las veces no pasa nada y los criminales ya se quedaron con tu dinero. Y la extorsión pues puede ser telefónica, pero también puede ser cobro por derecho de piso, que al final es una forma de secuestro de tu negocio. Sí, bueno, que en reiteradas ocasiones lo hemos visto, ¿no? Me parece que recientemente también Coparmex hacía este tipo de denuncias, ¿no? El robo que sufren los empresarios y también estas extorsiones que han ido al alza en estos últimos años en el país. ¿En dónde quedan los policías municipales dentro de toda esta estrategia? Sabemos que, bueno, se creó la Guardia Nacional. Primero la promesa era que se iba a sacar al ejército de las calles. Después continuó la militarización, se crea la Guardia Nacional. Pero poco a poco hemos visto cómo han relegado a todos estos policías, a todas estas corporaciones locales. ¿Es que realmente no las están considerando dentro de la estrategia de seguridad del gobierno federal? ¿Es la tendencia a desaparecer estos cuerpos? Sí, la tendencia del gobierno federal es dejarnos en manos de militares en todos los sentidos, ¿no? Otro día podremos hablar de cómo están poniendo a militares en materia de otras responsabilidades donde nunca habían estado, como en puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera. Pero en el tema de seguridad ya teníamos policías en estado muy precario, ¿no? Esto es un tema que viene de gobiernos anteriores que han sido sumamente cínicos. Sin embargo, este gobierno las tiene mucho más minimizadas que los anteriores, inclusive les quitó el recurso que era precisamente para los municipios, que era de 4,000 millones, no se dio ni el año pasado ni tampoco no se va a dar este. Esto me parece muy grave porque entonces estamos entrando en un círculo vicioso. En lugar de proteger a nuestros policías, cuidarlos, pagarles mejor, profesionalizarlos bien, lo que se está haciendo es que los están dejando a un lado, a pesar de que la ley dice lo contrario, porque precisamente la ley de la Guardia Nacional dice al texto que tenían que hacer una evaluación de las policías municipales y estatales y una forma de cómo iban a ir progresando y que esto lo tenían que mandar al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y decía ahí también que se iba a dar recursos para esto. Y sin embargo, los recursos que se han dado son mínimos. Entonces estamos entrando en un círculo vicioso en donde todo el dinero se va para las Fuerzas Armadas y a las policías locales no se les está dando nada. ¿Qué va a pasar al final del sexenio que dice la Constitución? Que los militares van a regresar a los cuarteles. ¿Y realmente crees que así sea para que podamos concluir? ¿Que regresarán a los cuarteles?
De ninguna manera, no hay forma, primero porque el presidente no quiere, les está dando tanto poder que además ellos tampoco no se van a ir, ¿no? Cuando tú le das tanto poder a alguien, tú dime cómo se lo vas a quitar, ¿no? Y sobre todo hablando de los militares. Y luego tenemos el de las policías que están sumamente débiles. La única luz de esperanza ahí es un programa que sacó el gobierno federal que se llama Desarrollo Policial y Justicia Cívica, que la verdad era muy buen programa. El problema es que no le pusieron dinero al programa, ¿no? Entonces, bueno, pues esa podría ser una luz para salir de esto. Sin embargo, lo veo muy complicado y no creo que vaya a suceder de aquí a que termine este gobierno. Tenemos que empezar a pensar que sí hay otros caminos y poner estos caminos en la mesa. Empezar a poner estos caminos en la mesa, sin duda, el buscar otras alternativas y guiarse también de la mano con la sociedad civil, con los expertos. María Elena, como siempre ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos. Igualmente, Magda, qué gusto. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio.